Y tú escuchas Radio Obra Misionera. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a la tercera edición de Nuestro Mundo. En el panel nos acompañan sus hermanos y amigos, nuestro pastor Pedro Peralta, el hermano David Cáceres, Pedro Palma y su servidor Daniel Vargas. En el área técnica también nos acompaña nuestro amigo Moisés Gutiérrez. Recuerden que Nuestro Mundo es una producción de Radio Obra Misionera. Y bueno, también recordarle que Nuestro Mundo es un programa donde nos sentamos a conversar sobre temas históricos y sobre la actualidad de nuestro mundo. Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Muy bien, Daniel, Dios te bendiga. Muchas gracias por esa introducción que hiciste. Estoy muy contento de estar aquí en el programa y ansioso de poder introducirnos luego en el asunto del día de hoy. Bueno, también nos acompaña en representación de nuestro hermano Roberto Martínez, que no pudo asistir el día de hoy. Así es. Tenemos un grandioso reemplazo, que es nuestro hermano David Cáceres. ¿Cómo está, hermano David? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Muy bien, Pedro. Feliz de poder estar siendo partícipe de este programa junto a ustedes. Amén. Bienvenido. Y como siempre, nuestro panelista estrella, nuestro pastor y el director de nuestra radio, hermano Pedro Peralta Duarte. ¿Cómo está, hermano Pedro? Bueno, muy bien, muy feliz y con grandes expectativas de ver de que este bebé siga creciendo y llegue a una plena estatura, deseando de ser de bendición para todos los que nos sintonizan. Que tengan un poco de paciencia, estamos empezando y esperamos en un futuro irle trayendo un material cada día mejor y más de actualidad. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén, amén. Bueno, el programa del día de hoy, haciendo honor y considerando que nuestro pastor hace ya unos cultos atrás nos ha venido compartiendo un tema acerca de las bestias del Apocalipsis y de la estatua que vio Nabucodonosor en sueños, consideramos que era muy bueno para la ocasión traer un programa, un análisis histórico, partiendo por el imperio de Babilonia, pasando a Persa, al griego y culminando con lo que es Roma. El programa del día de hoy lo titulamos de la siguiente manera, se llama Babilonia, el comienzo de nuestra historia. Y bueno, para cotejarlo también trajimos una cita de un escritor británico, periodista e historiador, Paul Johnson. Hermano David, ¿de qué libro es la cita? La cita la encontramos en el libro de Paul Johnson, como bien dices, La historia de los judíos. Dice así: ningún pueblo ha insistido con más firmeza que los judíos en que la historia tiene un propósito y la humanidad un destino. Wow, increíble, muy muy buena cita. El destino. Y un propósito. Así es. Bueno, eso también nos recuerda lo que veníamos hablando hace algunos capítulos anteriormente acerca de que es muy bueno leer la historia, porque quien conoce la historia, su historia, la historia del mundo, no va a tropezar con las mismas piedras que lo ha venido cayendo la humanidad, pero en fin, los que no estudian la historia están condenados a repetirla. Bien, partiendo por Babilonia. Babilonia es el primer y el más importante imperio del mundo antiguo, incluso más que el antiguo Egipto, una de las civilizaciones con mayor cantidad y registros históricos en la Tierra. Y es debido a que todo esto, sus registros de los registros históricos egipcios, se los deben a la cultura sumeria, madre del imperio babilónico. Las primeras civilizaciones superiores se iniciaron o comenzaron en lo que se conoce como la fértil Media Luna, que es un territorio de valles, ríos y oasis en medio del desierto, que abarca desde el actual Irak, llegando al sureste de Turquía, luego baja por lo que es Siria, Israel y Jordania, y lo que queda de Palestina hasta caer en el valle del río Nilo en Egipto. Este territorio es cruzado de punta a punta por dos ríos muy importantes, tanto el Tigris y el Éufrates. Es en el medio de estos dos ríos, específicamente en lo que se conoce como el Valle de Caldea, donde alrededor del año 3500 a.C. aproximadamente nace la civilización sumeria.
el territorio mencionado es la cuna de las civilizaciones humanas. Hasta la fecha se sabe que desde ahí se repartieron para todo el mundo el resto de civilizaciones. Las primeras civilizaciones fueron la Sumeria, la Asiria y Babilonia, ¿o no, Daniel? Así es. Y bueno, recordando que esta media luna fértil dio hincapié a lo que es, son estos grandes imperios, y dentro de ellas tenemos la Mesopotamia, porque recordemos muy bien que se desarrollaron las primeras civilizaciones consideradas históricamente como una de las más grandes del mundo. Y según fueron pasando los siglos, a otros pueblos o imperios, y fueron llegando a los persas, a los fenicios y a los hebreos, pero más adelante estaríamos conversando sobre ellos. Pero en esa zona de creciente fértil, a lo que conversamos de la media luna fértil, el hombre había descubierto la agricultura. Desde allí, gracias a esa fuente, a ese poder que tienen esos ríos, como lo que es el Éufrates y el Tigris, las posibilidades que para el desarrollo de la agricultura proporcionaban el agua y la fertilidad de la tierra, de los valles de estos dos ríos, que hizo posible el aumento de la producción de alimentos. Con ello creció la población y aparecieron los excedentes agrícolas, que permitieron el intercambio de alimentos por otros productos, dando así lugar al nacimiento del comercio. Es desde allí, desde ese punto, es donde empiezan a ver la necesidad. ¿De qué? Bueno, de todo lo que fue esa evolución, digamos, de la ciencia, de la arquitectura, de la escultura, de todo eso, por parte económica. Claro, cuando las cosas como la línea artística, digamos, la escultura, la ciencia, comenzaron a tomar un valor monetario, un valor de adquisición. Así es. Que antes no lo tenían. Y claro, es parte de esto, es como ir a la escuela, digamos, recordar que en un punto los pueblos pasaron de ser nómades a establecerse en un lugar, y este lugar en específico fueron estos valles fértiles aquí de la media luna fértil, valga la redundancia. Y dio hincapié a la agricultura, y es por ello que inicia el comercio con el intercambio de productos. Es allí, dando así lugar al nacimiento del comercio y al desarrollo y a la especialización en otros trabajos que no fueran del agricultor. Allí donde vemos que en ese desarrollo va la artesanía, el comercio, la administración de las políticas más complejas, allí donde elaboran reglamentos, leyes, para poder dar un buen intercambio y que sea lo más justo y lo más sano entre los negociantes y entre los demás pueblos, los demás reinos que se estaban formando. Tenemos que considerar también que el primer pueblo ahí en asentarse como una civilización fue la Sumeria, los cuales introdujeron cosas tan grandes como la escritura. Sí, ahí es donde vamos. Por ejemplo, Mesopotamia, que es esa misma, la Sumeria, la región como tal, como ya dijimos, de que se ubica entre estos dos ríos, pero allí vemos que actualmente donde se ubica Irak y Siria, vemos el desarrollo de la agricultura, en la cual permitió que esta región alojara una amplia y pujante población. Aquí se desarrollaron los primeros alfabetos conocidos, las primeras técnicas de regadío y fabricación de cerámica, y se levantaron los primeros templos. También contamos que la cultura de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas del conocimiento. Allí vemos la escritura. En principio también vimos el tema del derecho. Crearon los primeros códigos de leyes en arquitectura, desarrollaron importantes avances como las bóvedas y las cúpulas, también crearon un calendario de 12 meses y 360 días, e inventaron también el sistema de numeración sexagesimal. Eso es correcto. En la ciencia, el cálculo floreció. Ya todo tenía un cálculo, ya veían con el tema de la matemática. Las medidas, los todo números. Eso. Mediante un sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio. Más adelante también tenemos la astronomía. Allí floreció de igual forma. También se han encontrado tratados de medicina y listados sobre geología, en lo que se trataba de clasificar los diferentes materiales. Es interesante ver cómo es que por más que haya mucha gente atea, que considere que el hombre, hay muchas teorías, la espontaneidad, la evolución, como que básicamente venimos de una partícula,
no se generaron, no pueden ir en contra de esto, que tiene aprobación científica para ellos, el hecho de que la humanidad nació en un lugar muy específico de la Tierra, no en Así diferentes lugares, no vieron aquí y allá, como debería haber hecho si hubiera sido por evolución realmente, así como que de una partícula en distintos lugares empezaran a formarse vida y a salir, hubiéramos tenido vestigios de civilizaciones en distintas partes del mundo, pero no, las primarias son ahí, en ese lugar. Y además que esas regiones eran politeístas. Es decir, en cada ciudad se adoraban distintos dioses. Claro. Aunque había algunos comunes, Dios del cielo, la agricultura, sabiduría, la luna, el sol, el amor. Aparte de eso, de esos dioses surge también la literatura. Antes del desarrollo de ella misma, el lenguaje escrito se usaban para llevar las cuentas administrativas de la comunidad. Con el tiempo se empezó a dar otros usos, como explicar hechos, citas, leyendas, catástrofes, diferentes cosas a través de la lengua, ya que estas lenguas desarrollaron un gran alto, aparte de que necesitaban como la negociación entre la agricultura, empezaron a verlo como un estudio para otro tipo de cosas. Y aparte de eso, la escultura, que es lo que también tenía la civilización egipcia, que ellos representaban a sus dioses, a los faraones, tienen mucha relación la egipcia con la Mesopotamia, siendo una de las grandes civilizaciones de esta, digamos, esta luna fértil, ¿no? Pero lo que le hace la diferencia era eso, de que ellos se guiaban mucho por el tema de los dioses, por la astronomía, por los sabios, por los adivinos, y ellos veían de que dependiendo de cómo estaba situada su geografía, cómo estaba el clima, cómo estaba todas esas cosas, era el destino de sus tierras. Y vemos allí las grandes potencias que se cruzaron allí gracias a tenemos que considerar también que la zona geográfica donde está ubicada Irak y Siria e Israel hasta el día de hoy siguen siendo zonas muy complejas por el hecho de que no tienen límites geográficos marcados, como ¿no? Chile, por ejemplo, que tiene la cordillera de los Andes, el mar y luego el desierto de Atacama. En ese caso Egipto, que tenía el río Nilo hacia un lado y en el otro tenía el río que alimentaba el Mar Rojo. Y esas eran sus fronteras naturales, por las cuales nunca se envió involucrado en que su territorio como nación estuviera moviéndose para allá, para acá. Lo que sí pasó con las culturas sumeria, la asiria y la cultura babilónica, que es a donde vamos a caer ahora. Para ir así avanzando rápido en cuanto a lo que es cronología, hermano David, usted traía algunas fechas pauteadas acerca de la cronología histórica de estas civilizaciones. Estudiando esta gran cultura e imperio babilónico, como bien decía nuestro hermano Daniel, que se cruzó en tiempo con el egipcio, pero que creció mucho más el babilónico. Este comenzó aproximadamente, según los historiadores, a partir del año 1792, con los amorreos y la gran figura de este líder Hammurabi, que según los historiadores es el primer gran estadista, como decía nuestro hermano Daniel, por todo el tema de las leyes que él llegó a crear y los textos que se encontraron, las tablillas que se encontraron. Este imperio duró aproximadamente 1250 años, es muy largo, y todos estos historiadores, como bien decía nuestro hermano Pedro, que muchas veces tratan de quitar la autenticidad a la Biblia, se encuentran con todo este formato de comercio, intercambio, y no pueden negar que, por ejemplo, en Génesis 23 tenemos un tratado cuando Abraham compra la cueva de Macpela para enterrar a su esposa, que es exactamente igual a los tratados de compra de terrenos que encontraron en los textos de Hammurabi, porque Abraham era contemporáneo de esa temporada, de esas fechas. Claro, era coetáneo con todos los acontecimientos que pasaron durante la vida de Hammurabi. Claro, ese era el primer imperio babilónico. El imperio babilónico se dividió, según los historiadores, en dos. El primer imperio, donde el tiempo de Abraham, paleo-babilónico, y el segundo, que es el neo-babilónico. Claro. Es muy interesante eso de considerar el hecho de que a veces los historiadores... Hubo un tiempo durante el siglo XIX y el siglo XX en que se quería menospreciar la Biblia y no considerarla como un libro histórico, sino como una biografía, pero que no era muy realista.
Por eso es que durante esa fecha, sí, estamos hablando del año 1917, si no me equivoco, en adelante, todo lo que es la media luna fértil, ese terreno ahí que se considera así, históricamente se le conoce así, se llenó bueno, aquí en el libro que estaba leyendo decía de Indiana Jones, de arqueólogos que buscaban acreditar la historia que estaba escrita en la Biblia. Y bueno, ahí es cuando caemos en lo que es la ciudad de Babilonia. Babilonia, que fue una ciudad, que la edificación de Babilonia se remonta a los periodos históricos que abarcan desde el siglo 22 antes de Cristo hasta el siglo 20, más o menos. Ahí es que está ordenado, porque no se sabe exactamente cómo fue destruida muchas veces durante el periodo del Primer Imperio, tomada y vuelta a reconstruirse. Es que no se le ve una fecha exacta cuando fue construida. Pero el hecho es que la ciudad creció y comenzó a convertirse en una capital tan importante para todos los reinos que estuvieron ahí. Tenemos que recordar que Babilonia en ese tiempo se mantuvo quieta. Por eso es que igual es como se mantuvo como un león, reconociendo su hermosura, su belleza, su poder. Entonces los demás reinos venían y intentaron conquistarla. Estamos hablando de Asiria, pero a la final, cuando ella sí despierta y toma las armas y sale a conquistar, conquistaba siempre conquistó. Por eso se transformó en un imperio, porque no solo llegaba a conquistar a los pueblos y se volvía, como lo hicieron los mongoles en algún momento, sino que conquistaba e imponía su cultura, correcto, sus leyes, sus actas. Ellos fueron los primeros en crear leyes. Así es. La primera civilización en tener leyes redactadas. Un rey la redactó, la escribió, la esculpió en piedra y quedaron ahí. Y leyes que tenían que ver con lo que hoy día conocemos como la moral, digamos, de hacer daño. ¿Qué me puede contar de eso, Daniel? Sí, fíjate que una de las cosas que ubicamos allí es cómo ellos trataban con el tema familiar. Porque cuando el esposo maltrataba a su esposa o a sus hijos, la mujer tenía que buscar las pruebas para poder darle juicio al marido. Si no tenía nada de prueba, de nada servía molestarse la o acusación. alguna. Exactamente. Pero también se observaba allí que cuando la mujer caía en adulterio o él era infiel a su marido, él podía, por ley, vender a su esposa y a sus hijos y darlo como esclavos. Si el hijo golpeaba a los padres, le cortaban sus manos. El tema era de que mostrar del respeto hacia la familia, el respeto al esposo, a la esposa, todas esas cosas. Si un arquitecto construía una casa, un hogar, y le caía encima al dueño, a quien se la construía, ese arquitecto prácticamente igual le mutilaban sus brazos. O sea, todo era relacionado a que tenía que ser una justicia de ojo por ojo, diente por diente. Claro, era un código de ley primitivo. Correcto. Pero fue un código de ley, algo que los demás pueblos no tenían. Y que muchos países aún mantienen esas leyes, de ese ojo por ojo, diente por diente. Y vemos como la moral, vemos como los valores del respeto hacia los padres, igualmente de la esposa hacia su marido, cuestiones así, que hacen de que sean tan, digamos, un poco, son estrictos, pero han dado resultados. Es interesante también el hecho de que, bueno, vamos a caer en ese punto que se me está adelantando ahora un poco, de que cuando Babilonia conquista al pueblo de Israel y se lo llevan cautivo, es ahí cuando ellos fortalecen y crean leyes que están basadas aún más en los planos morales de las personas. ¿Por qué? Porque los judíos ya traían una ley que era muy, muy limpia y que no era tan cruel ni tan sádica como la de ellos. Correcto, claro. Ellos aplicaron la transculturación de una forma Claro. muy, muy grande. No podemos olvidar dentro de la grandeza de este imperio que esta ciudad fue caracterizada por tener una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes. Claro. Una de las grandes maravillas que habían. Bueno, continuando con la historia, ya pasando a la segunda parte de este imperio babilónico, que cayó por la cantidad de guerras que tuvieron ahí dentro de la zona del... ¿Cuánto? Sí,
la palabra se me fue. La media luna fértil. Claro, pero es Mesopotamia. Mesopotamia. Gracias. A ti, ¿no? Mesopotamia. No fue hasta que el general babilonio, que era el padre de Nabucodonosor II, Nabopolassar, Así nombre es. complejo, derrotó a los asirios en el año 626 a.C. Y cuando Babilonia recuperó, eso fue cuando Babilonia recuperó su antigua gloria. Y ahí comenzó a crecer de manera impresionante, muy, muy rápido. Los historiadores de verdad a veces les cuesta comprender el hecho de que cómo es que Babilonia, de haber caído tanto, fue un imperio grande, sí, no grande como el imperio persa, por ejemplo, que abarcó desde Asia hasta Europa, Europa Oriental. No fue tan grande, pero sí para la fecha, para los años en que estaba recién naciendo las civilizaciones, sí fue grande en ese sentido. No de extensión de terreno, pero sí tenía una grandeza y una belleza que lo hacían único. Claro, Digo, pero eso fue en el momento que estaba reinando el padre Nabopolassar. No. Eso fue luego. Fue antes. Eso ok. fue antes. Ya. Pero ¿qué pasó? Que con todas estas guerras, Babilonia se ve mermada y comida por las invasiones de los asirios, la guerra que tenían ahí en el sureste de la actual Turquía. Pero es en ese momento, en el año 626, cuando se levanta Nabopolassar, Así es. el padre de Nabucodonosor II, y le empieza a devolver la gloria que tenía el imperio babilónico. Y eso fue gracias a los aliados. Y aquí ubicamos de que Babilonia se convirtió de nuevo en un poderoso imperio. Pero fue ayudado gracias a sus aliados que eran los medios de Persia. Y es ahí donde ellos contrarrestaron y dieron como que el fin a lo que eran los asirios. Ellos Claro. empiezan y nace nuevamente la... Claro, sí, eso es real. Fueron los medos persas los que ayudaron en la alianza que tenían con Nabopolassar Así a es. derrotar a los asirios. Y claro, ahí es cuando Nabucodonosor entra en la historia. Correcto, Nabucodonosor II, quien aparece también reflejado en la Santa Biblia, que es el que hace la conquista y trae cautivo al pueblo de Israel, Claro, donde aparece Daniel. porque conquistaron toda la media luna fértil. Y me causa, no sé qué opina usted, pastor, la siguiente impresión tengo yo. En delante estuvimos analizando, buscando ahí un poco de información acerca de este felino, del león, de cuáles son las características principales de él. Y bueno, una de las cosas que encontramos es que el león conoce su grandeza. Es decir, sabe que es el animal más fuerte y el más bello de ahí en su lugar y siempre está quieto, tranquilo, hasta cuando llega alguien que le causa ahí le hace temblar el piso, digamos, la amenaza de que le va a quitar su lugar. Claro. Pero el león es el animal más fuerte y el más hermoso dentro de lo que es África. Por eso es el rey, El ¿no? rey. El rey león. Y digamos como la similitud que puede tener este ser con lo que fue Babilonia, porque todos le tenían ese temor y ese respeto a lo que era la ciudad de Babilonia, de que no se le venían y se le tiraban encima, a pesar de que no era la gran cosa. No era como el miedo que le tenían a Persa, que conquistaba, destruía y se comía y hacía pedazos todo, luego más adelante, sino que ese de que como que conquistar Babilonia era un logro, porque Babilonia era muy muy linda, estaba en un lugar estratégico espectacular, estaba ubicado justo en la intersección de estos dos ríos, del Tigris y el Éufrates, y era esplendorosa. Y eran murallas fuertes. En esa reconstrucción, Tenía 3 murallas, bueno, Sí. después con la reconstrucción. palacios, tenía templos y además ese jardín que habían construido para su esposa. Claro, O sea, ese era lo fue más- Nabucodonosor. Sí. ¿Qué opina de eso, pastor? No, yo estoy interesado en el tema porque en este tiempo final tiene que manifestarse una bestia que atrae o trae con ella esas características. Así que me parece muy importante que ustedes estén tratando la raíz o el fundamento de lo que fue este reino, porque
en el corazón de este reino, ¿verdad? Cuando logra consolidarse como tal y llevar cautivo a Israel y llevarse a estos príncipes que eran niños y luego estos crecen dentro de los sabios de Babilonia. Y es ahí cuando Nabucodonosor tiene este sueño tocante a los reinos gentiles, porque está Dios mostrando entonces que había un propósito. Así que me parece muy interesante lo que ustedes están conversando para que nuestros auditores, ¿verdad?, puedan enfocarse que lo que realmente nos llama la atención es que en este tiempo final tiene que haber un poder que tiene estas características, ¿cierto? Que arrastró esas características que están resumidas acá al final de estos reinos gentiles. Nabucodonosor entonces es como el principio de cuando Dios comienza a... Nosotros los cristianos usamos la palabra lidiar Dios con los gentiles, a tratar Dios con los gentiles, porque es Dios hablando con Nabucodonosor, es Dios hablando con Jeremías y dándole la profecía de que Él se va a llevar cautivo a los remanentes de Israel. Y entonces está dando el comienzo de estos reinos poderosos gentiles, para hablar de que en el sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, ¿cierto?, está hablando del sueño que tuvo Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, o este reino de Babilonia, como queramos llamarlo y como es que nos interesa, ¿cierto?, él tiene una inquietud acerca de su propio reino y acerca del futuro. Y entonces Dios le muestra a él en visiones, pero esa visión se perdió. Y ninguno de los adivinos, ninguno de los entendidos pudo interpretarlo porque el sueño no existía. Solo lo tenía en su corazón Nabucodonosor. Entonces viene Daniel y lo interpreta. Pero más adelante Daniel mismo, como profeta de Dios, en contacto con Dios, ¿cierto?, recibe ahora visiones de cómo serán estos reinos. Y es ahí donde Daniel lo ve con la característica de un león alado, porque tendría esa característica de tener la solidez, la estabilidad. Esto es lo que soy. En el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro. Ya ustedes lo han mostrado, donde está mostrando inteligencia, sabiduría, para las leyes que trae, para la cultura, para el comercio. Porque cuando los judíos llegan ahí, adelantándome un poco, ¿cierto?, al tema, cuando los judíos llegan a Babilonia, es por primera vez que ellos aprenden también, y algo que nunca te les olvidó hasta hoy día, cómo ser buenos comerciantes. Ellos lo aprendieron en Babilonia, porque anteriormente a esto los judíos no tenían comercio. Ellos intercambiaban su mercadería porque eran 12 tribus que estaban trabajando y produciendo. No necesitaban dinero, no necesitaban comercio. Pero en Babilonia aprendieron muy rápido, así que esto que ustedes acaban de decir tiene que haber sido muy potente, lo que tú estabas diciendo, hermano, ¿verdad? Tocante a las leyes, tocante a la cultura y tocante al comercio. Así que sí, de lo que estamos hablando, amables oyentes, hermanos, que nos sintonizan, es de lo que nos interesa. ¿Dónde estamos nosotros en este tiempo final? En el final de estos reinos gentiles, y estamos hablando del primero, porque sí, el hermano Branham usa unas palabras, no sé, alegóricas, unas palabras muy especiales. Dice, si tú tomas un libro, ¿cierto?, y lees el principio y el final, y en el principio dice, Juanita se casaron y al final fueron felices, pero ¿qué pasó con ellos? Y si Dios nos permite, es lo que queremos ver, qué es lo que ha venido pasando en el tiempo, para ver lo que hoy día está levantándose en el mundo, y que nosotros como cristianos hemos sido advertidos y que es muy importante que pongamos atención a la profecía. Así que eso, Dios les bendiga, muy interesante el tema. Claro, por eso es que en el principio del programa hablamos del título, que es el comienzo de nuestra historia. Así que para que estén atentos ahí, porque es nuestra historia, vamos a hablar de toda la historia. Sí, y claro, como comentaba el hermano en su tiempo, que eso es el inicio del Génesis hasta el Apocalipsis. Correcto, la Biblia siempre trata sobre Babilonia. Sobre Babilonia. No podemos olvidar que cuando aparece Nabucodonosor II y el tiempo de Daniel, luego de apariciones y muertes de reyes, aparece un rey llamado Nabonido, quien relegó todas las tareas militares a su hijo Balatsur-Usur, más conocido como Balsasar o Belsasar, quien es el que en Daniel, en el libro de Daniel, pide las copas
Claro. que eran usadas para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Lo que había traído de Babilonia. Correcto. Eso. Y las mal usa. Y ellos, Dios con su mano escribe juicio contra este imperio. Y la historia dice que bajo ese rey Belsasar, en el año 539, Ciro II, Ciro el Grande, destruye este imperio, el cual duró casi 1250 años. Después. Claro, y bueno, para retomar los datos históricos, si nos pudiera ayudar ahí en cuándo es que Nabucodonosor entra en el poder y es nombrado rey en Babilonia. Las fechas que tenemos nosotros es en el año 534, no. 605. 605. Luego de que Nabucodonosor derrotó al ejército egipcio en la batalla de Carquemish, siendo coronado rey poco después, y su reinado fue de 605 a 562 a.C. Correcto. Fue el punto culminante del imperio nuevo babilónico. Ese fue el punto más alto del imperio babilónico. Creo que fue muy rápido, si tomamos en consideración que en llegar a ser lo que había sido, lo que era Babilonia en ese tiempo se tardó 1200 años, y de repente con una pequeña caída que tuvo por parte de los asirios, luego en el año 626, ya al 605, ¿sí? o sea, un periodo de 21 años, Uh-huh. en un periodo de 21 años, Babilonia conquista toda la media luna fértil, hasta Egipto. Una conquista muy muy rápida en muy poco tiempo para lo que era considerado Babilonia en ese tiempo. Se lo veía como un gigante, pero muy lento, y no, la verdad fue bastante rápido, porque derrotó a todos los pueblos que eran grandes civilizaciones. Y como bien mencionaba nuestro pastor, que en un principio del programa empezamos a hablar acerca de lo que eran estas civilizaciones, que no estaban fuertemente armadas como lo tuvo Roma años más adelante, o lo fue Esparta en su tiempo, que eran guerreros con una tecnología militar impresionante, no, sino que ellos estaban desarrollando cosas concernientes a la ciencia, estaban desarrollando la escritura, la astrología, la mecánica, porque desarrollaron cosas que separan la prehistoria de la historia, la rueda, por Correcto. ejemplo. Desarrollaron la agricultura y de manera más compleja, no de tirar una semilla y dejar esperar a que creciera. Claro, y sabes que aquí tenemos aquí como conocimiento de que Nabucodonosor también amplió las fronteras del imperio de su padre, derrotando a Siria y el reino de Fenicia. Claro. Es allí donde, a orillas del Mediterráneo, continuó hacia el sur para conquistar los reinos de Israel. Es decir, que ellos no tuvieron miedo a las fronteras, ellos expandieron su imperio, como lo habíamos comentado, y capturaron el capital de ese último, Israel. En ese tiempo Jerusalén, el año 597 a.C. Tras esta conquista, el rey de Judá y miles de ciudadanos judíos fueron llevados encadenados a Babilonia. Cuando 10 años después Jerusalén se rebeló, la ciudad fue saqueada y de nuevo muchos de sus ciudadanos fueron deportados a Babilonia. Es decir, que ahí empezó luego la represión hacia los demás pueblos, digamos, que estaban a su alrededor. A mí me gustaría ahí volver a recalcar que es de suma importancia ver que la Biblia, esta Santa Biblia, no se equivocó. Es de suma importancia ver que cuando Nabucodonosor tiene el sueño y establece que la cabeza de oro, y en la interpretación Daniel le dice: ese eres tú, este es tu reino, tú eres esa cabeza de oro. Por lo que ustedes mismos han recopilado y pueden sacar, se dan cuenta de que Dios no se equivocó. O sea, la Biblia no ha cometido errores. Amén. Cuando Daniel tiene el sueño, ¿verdad?, y ve que este primer reino es con un león alado, que es lo que tipifica también a este reino, está mostrando, ¿verdad?, de la grandeza y de la rapidez con que hizo todo esto que hizo. Es muy importante ver de que Dios no se equivocó en ambas. En el sueño y en la visión, la historia, hoy día, cuando la revisamos realmente, nos damos cuenta de que eso fue 100% correcto. Claro.
Claro, porque es impresionante ver cómo es que Babilonia no conquistó, o sea, no conquistó así a manera de destruir a los demás pueblos, sino como se puede apreciar con el mismo caso de Israel, los conquista. Si bien obviamente hay una batalla, hay Así destruye, hay mucha muerte, pero no los matan y los esclaviza a todos. Se los lleva y está inmerso en eso. Nabucodonosor estaba muy al pendiente de eso, de aprender de las demás culturas y enseñar lo que ellos ya sabían, porque querían un intercambio cultural que fuera efectivo para lo que ellos eran, una civilización muy inteligente para la época, obviamente, y de mucha apreciación científica. Sí. Bueno, yo quiero volver a insistir en esto porque es uno de los temas apasionantes, ¿cierto?, para uno que llena el corazón al ver la exactitud de la profecía. Me apasiona porque es Jeremías el que llama a Nabucodonosor mi siervo, por palabra de Jehová, Dios de Israel. Jehová es Dios de Israel, no es Dios babilónico. Claro. Los babilónicos no lo reconocen como tal, pero Jehová se identifica como Dios de Israel. Y sin embargo, un profeta hebreo de la categoría y de la estatura de Jeremías, en su profecía, dice, mi siervo Nabucodonosor va a venir. Él le está diciendo a Israel, no presenten resistencia, porque esto está en el plan divino. Luego tenemos en esta edad un profeta, ¿verdad?, que está hablando de que era en el propósito divino cómo Dios quería castigar a Israel. Pero es importante esto, ¿ves cómo está entrando en la profecía, está entrando en la manifestación? Lo que allá Daniel, ¿cierto? Quiero decir, lo que ve Daniel, esto era una manifestación de lo que había comenzado, porque ya Dios lo trata como siervo, no hijo, no mi pueblo, es solamente un siervo, un esclavo. Nabucodonosor es un siervo, es un esclavo de Dios, porque algunos lo quieren poner que sería un hijo de Dios. No, Dios no dice hijo, dice esclavo. Así que en ese paréntesis es la voluntad de Dios la que está tomando lugar y llevándose cautivo a Israel para dar comienzo a los reinos gentiles, para cumplir lo que dijo Jesús, que esos reinos gentiles, ese tiempo gentil, el tiempo ya nos está yendo, señores panelistas, ¿cierto? Y entonces, por lo menos para dejar esto para el próximo programa, de que es Jesús el que dice que Jerusalén sería hollada de los gentiles hasta el tiempo de los gentiles. Es muy importante para ustedes, antes de cerrar el programa, que vean esto, pues yo soy su invitado aquí, ¿cierto? Y el tema es demasiado interesante, pero no se olviden que ahí comienza el tiempo de los gentiles y nosotros somos testigos de cuando Dios está poniendo fin al tiempo de los gentiles. Es demasiado, muy importante. Que Dios bendiga a nuestros panelistas, a los que oyen también, a los que nos sintonizan, que se interesen, porque si no terminamos hoy día esta parte que ya nos ha llevado un buen tiempo y seguramente hay mucho material, pero quiero insistir en la importancia de que Dios no se equivocó y la Biblia no se equivoca, es perfecta. Por supuesto, y eso es algo que le llega muy, muy de lleno ahí a los que quieren decir que no, que la Biblia no es un libro digamos científicamente comprobable, no es un libro histórico real. La verdad es que sí lo es, porque por más que lo analices vas a ver que no tiene ningún detalle así que se pueda decir, oye, esto quizás no pasó, porque por otro lado, si ves la historia del mundo detrás de la Biblia, sí pasaron y ocurrieron de la manera precisa en la que tenían que pasar. Y las palabras que decía nuestro pastor acerca de lo que dijo Jesús, lo tenemos aquí en Lucas 21-24, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Está bien? Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y claro, aquí lo vemos porque, como bien hablábamos aquí hace algunos minutos, Nabucodonosor, el imperio babilónico, se lleva a Israel y ahí comienza un lidiar por parte de nuestro Dios con el pueblo gentil y a cumplirse profecías que se veían complejas, muy complejas para la época. Sería como decirlo hoy en día, si alguien viniera y te dijera que en unos cientos de años más va a venir otro imperio, te va a arrasar, ya ese imperio que no arrasó va a venir otro imperio y lo va a arrasar.
Claro, y después vendrá otro y conquistará el mundo. Es algo extraordinario. Pero bueno, de todas formas, ahora no es el final del programa, es el final de la primera parte. Nos vamos a ir a escuchar una canción muy querida por todos nosotros en este corte musical. Dios les bendiga. Los muros se han derribado, las puertas se han quemado y las arpas que tocamos en los sauces se han colgado y no podemos cantar los cantos de Jehová en tierra extraña, en tierra extraña. Olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. En Isaías 62 dice: por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que su justicia resplandezca la salvación, como luz brillará. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios, yo recuerdo a Sion. Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Si de ti no me acordaré, mi lengua se pegue a mi paladar. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre mi reposo, aquí habitaré, porque la he amado. Oh Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén. Cuando Jehová liberó a Sion de la captividad babilónica, la boca se llenó de risa y los labios de alabanza. Grandes cosas hace Jehová con su pueblo. Nos alegramos y regocijamos en él. No puedo olvidar a Jerusalén, no puedo olvidar a Jerusalén. Yo recuerdo la ciudad de Dios.
No estábamos escuchando la canción No Puedo Olvidar a Jerusalén, canción de los Hermanos de Trinidad, que habla sobre esto que nosotros estamos conversando en este momento, lo que los israelitas cantaban y lloraban al haber sido llevados cautivos desde su tierra a un lugar que ellos no conocían, una Babilonia que, lejos de que ellos estaban extrañando su tierra, y es verdad, lo decían, no podían olvidar a Jerusalén. Sí se encuentran ahí los escritos, los manuscritos de cómo quedaron asombrados al llegar a esa tierra, a Babilonia. Una de las cosas que llama la atención, y para verlo así en rapidito, es una de las pocas características que tiene Nabucodonosor en el área arquitectónica, porque levantó cosas que hasta el día de hoy son consideradas como maravillas del mundo antiguo. Así es. No estoy hablando en específico de los jardines colgantes, sino de la puerta de Ishtar, que hasta el día de hoy se construyó una réplica de lo que es la puerta, se reconstruyó, y es una puerta que es asombrosa. La ciudad tenía 8 puertas, tenía 2 murallas, 8 puertas, pero la puerta más espectacular y grande fue la que construyó Nabucodonosor para pasar él. Y era, para la época, era una cosa abismal, pintada de color azul, con figuras de color blanco. Imagínense vivir en un tiempo en el que los edificios no pasaban de un piso o 2. Claro. Y de repente encontrarse con eso. Un buen dato, Pedro, que en esa puerta, dentro de las imágenes que estaban hechas, estaba el león. El león es el que aparece. El león andante. El león caminando. El león claro, caminando, y esa era la Con puerta ala. correcto, Y esa con era la ala. puerta de Nabucodonosor, justamente, que nos lleva otra vez a la visión y al sueño. A la visión de Daniel. De Daniel, las justamente. semanas. Daniel, claro. Sí. Ahora, no podemos olvidar que cuando los israelitas fueron llevados y todos los historiadores dicen que no hay un pueblo que tenga más amor por un lugar geográfico que Israel. Ellos, como escuchábamos en esa alabanza, ellos anhelaban, y en el Salmo anhelaban siempre Jerusalén, pero al ver la grandeza de Babilonia quedaron extasiados. También la Biblia muestra que un niño casi adolescente fue capaz de no nublarse con la belleza de Babilonia, Claro. sino que mantenerse fiel a sus preceptos, que era Daniel y los 3 jóvenes que estaban con él, jóvenes príncipes hebreos que fueron elegidos por unas características especiales que ellos tenían. Y son cosas que hacen el reflejo perfecto de la Babilonia que estamos viviendo hoy en día. Así es. Porque ese detalle del hecho de que Daniel no quisiera alimentarse de la misma manera que se alimentaba el resto, de esas comidas que le daba el rey, que uno lo puede ver así como que, pero era algo súper simple, pues, pero la gula es considerada un pecado. Y es algo que hoy día lo vemos de repente, los muchachos, uno mismo, tiene más preferencia por comer en el McDonald's, que es bonito, que es espectacular, que tiene luces y colores, que ojo, uno de repente, yo antes pensaba que eso de los colores era un mito, pero no, la verdad es que no es, son colores con poder psicológico. Sí, psicología del color. Claro, la psicología del color, y ese color amarillo Naranja. y rojo que tiene McDonald's te da hambre. Y claro, imagínate el reflejo perfecto de llegar a una ciudad colorida, una ciudad que te deja alucinando, Anonadado. Así es. pero Daniel no cayó ahí, y eso es parte de la victoria que hoy día nosotros como jóvenes también debemos de tener. El hecho de que está bien, sí, comerse una hamburguesa de vez en cuando no está mal. Estoy hablando de ese punto, partiendo de ahí, del detalle más básico y mínimo. Claro. Porque no solamente Daniel estuvo en Babilonia, nosotros hoy día estamos Claro. caminando también en un imperio, en un Edén de Satanás, y todo lo que se vivió en ese tiempo está siendo replicado Ahora. hoy día Así nuevamente. es. Los mismos poderes, lo que conversaba nuestro hermano Daniel y conversaba nuestro pastor mientras escuchábamos esa alabanza, se está viendo replicado el comercio y todas las cosas que se están fraguando de forma casi nosotros no podemos darnos cuenta muchas veces, no creemos que tienen relación unas con otras al ser tan lejanas o tan distantes, pero es un plan que se está fraguando para envolver a todo el mundo en un imperio como fue el imperio babilónico. Claro, y es lo que está, bueno, es lo que está pasando hoy en día, pero hoy en día tenemos la combinación perfecta
de estas bestias Bestias. que están marcadas ahí en el Apocalipsis. Combinación perfecta porque son esas cosas que hacían a cada una de estas especial. Nosotros partimos este programa el día de hoy hablando de Babilonia. Ya en el segundo hablaremos de lo que es el imperio persa y de cuáles fueron sus características, pero las que se conocen así a simple vista es ver que era un oso con 3 costillas, que devoraba, caminaba lento, pero con fuerza y devoraba todo a su paso. Y claro, hoy en día vemos de repente uno va a la universidad y no le presta el debido temor que debería tenerle a las cosas que hay en la universidad porque se ven tan quietas, tan tranquilas. Así es. Y era lo mismo que Babilonia, los demás países le tenían un miedo, pero lo veían ahí tan quieto. Pero cuando quería conquistar, conquistó en muchas veces todo lo que fue a Siria y en la última ocasión llegó hasta Egipto. Un gran punto. Bueno, amigos y hermanos que nos sintonizan, queremos que entiendan que hasta donde yo mismo estoy entendiendo este programa dentro de tantos, quizás miles y millones de programas, ¿cierto? Lo que nos anima y lo que nos dirige el Señor es a cosas que a veces no se leen y no se estudian. La importancia de estos reinos, porque no es jugando Dios cuando se lo da a este rey Babilonia, de Nabucodonosor, y luego a su profeta preferido, porque la Biblia dice que es muy amado, es un profeta muy amado de Dios, Claro. a quien Dios le reveló todo el proceso. Nosotros, los más viejos, como yo, un pastor, nos tocó vivir cuando yo era un joven, lleno de expectativas, mirando la Biblia, yendo a la iglesia pentecostal en ese tiempo y mirando los eventos como es la guerra de los 6 días, pero también habíamos sido testigos históricamente de leer, de informarnos, aunque este país fue muy mal informado, porque la influencia que había aquí era muy contraria a Israel y al judaísmo. Pero sí tenemos la historia de que nos dice que ellos regresaron a su tierra al 48 y comienzan a formarla. Este es un gran evento porque desde Nabucodonosor, ¿cierto?, hasta este siglo recién pasado, ellos estuvieron vagando por el mundo, intentaron muchas veces recuperar su tierra, pero nuevamente eran echados y volvían a quedar errantes, y siempre añorando en sus corazones volver. Amigos y hermanos, ahora ellos están en su tierra. Y en este mismo tiempo entonces estamos viendo la influencia de estas bestias en el mundo gentil, porque Israel está en su tierra, tiene su programa, pero la pregunta es, ¿qué de nosotros? Claro. Hay una iglesia que se irá en el rapto, hay creyentes que necesitan, ¿cierto?, tener la verdad de Dios y arreglar sus vidas, preocuparse en verdad de leer en su Biblia, de buscar de Dios que haya un verdadero bautismo bíblico. Lo demás es mentira, es engaño. No existe en la Biblia bautismo trino. No hay una persona en la Biblia, y por los primeros 300 años, ¿cierto?, desde Jesús para acá, no hay un bautizado en otro nombre que no sea en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no es una cuestión, no es un capricho, es importante ver de que estamos aquí en el final del tiempo y que Dios nos ha inspirado y Dios les bendiga a ustedes, ¿cierto?, por ver estos reinos, la importancia y las características que estos reinos tenían y que hoy día están aquí en nuestras narices. Esas mismas características, porque como acabo de leérselo, ¿verdad?, en Apocalipsis, o lo leímos en vez pasada, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y la bestia que vi, ¿cierto?, levantarse era semejante a un leopardo, los pies de oso y su boca de león. Entonces está hablando de que lo que hoy día está levantándose en el mundo tenía estas características de estas 3 bestias anteriores. La cuarta bestia tiene estas características. Así que sí, es un tema muy importante que Dios les dirija a ustedes como panelistas y Dios levante a los que nos sintonizan, que se interesen en que lo que estamos haciendo es procurar despertar el interés en que vean la historia para ver el presente. Así es. Amén. Bueno, ya que estamos llegando, acercándonos al final, hay tanto, la verdad, hay tanto que conversar. Y lo intentamos hacer, pedimos disculpas si es que en algo nos equivocamos, lo intentamos hacer lo más acotado posible para que sea una conversación amena. Ya que estamos llegando al final, queremos hablar del plano histórico, de cómo es que con Nabucodonosor la ciudad y el imperio de Babilonia llega al punto más alto,
y se transforma en eso tan hermoso y tan anhelado por este personaje, por este rey, por este siervo de Jehová, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor II. ¿Y cómo es que es el declive, hermano David? Bueno, tristemente el declive, luego de tener un rey tan grande como Nabucodonosor II, que llevó a este imperio a su apogeo, apareció Nabonido, quien también era llamado Nabunaid. Ese rey, que es el último rey de Babilonia, le relegó todas las funciones militares a su hijo Balat-sur-usur, que también era conocido como Baltasar o Belsasar. En la Biblia. Justamente. Amén. Y en la historia, pastor, también. Su nombre original era Balat-su-usur y era conocido como Baltasar o Belsasar. Él fue el último rey de Babilonia, que en el año 539 fueron destruidos por Ciro II. Ahora, las causas de por qué fueron destruidos es por usurpar los vasos y mal usar los vasos que estaban destinados, que eran del templo del Señor, que habían sido traídos Por Nabucodonosor a Babilonia. justamente. Entonces ellos no, si bien quisieron realizar una transculturación al traer la élite, porque ellos tomaron la élite de los pueblos a los Claro. cuales los conquistaron, las mentes más brillantes que ellos pudieron encontrar en los pueblos, para poder enseñarles todo lo que ellos sabían y a la vez aprender de ellos. Así es. Ellos en realidad nunca quisieron aprender, solamente querían Mostrarse. mostrarse y ocupar estas mentes, porque en el momento que Belsasar empezó a cometer todos estos errores y no consideró a nadie, le apareció la señal y el juicio de Dios con una mano escribiendo sobre la pared, y solamente Daniel fue aquel sabio, como lo llamaban ellos, el cual pudo descifrar este escrito, que era juicio sobre este imperio. Interesante el hecho de que fue Nabucodonosor quien trajo esto, pero nunca hizo mal uso de eso. Justamente. Tuvo ese respeto hacia las demás culturas y a las creencias de otras religiones con las que se iba topando en sus conquistas. Pero también quiero destacar el hecho de que fueron conquistados ¿por quién? Ciro II de Anchan, más conocido como Ciro el Grande. Entonces fíjense en este detalle. Mientras Nabucodonosor estaba haciendo crecer el imperio babilónico y lo hizo con ayuda de los medos persas, no se percató de que estos medos persas estaban como un osito pequeño creciendo. Allá un poquito retirado hacia la India, en todo lo que era Asia, estaban creciendo para convertirse luego en un imperio que conquistaría el mundo conocido hasta la época. Interesante y extraordinario el hecho de que no se haya dado cuenta de ese detalle, pero cómo es que la historia va así. Mientras un imperio piensa que está creciendo y en apogeo y de manera esplendorosa, detrás hay uno que está muy pequeñito que a su debido tiempo se lo va a comer. Y suele suceder en la historia que se repite, es cíclica, se repite muchas veces. En el auge del imperio cometen un error que los lleva a la perdición. En este caso, Belsasar con los vasos del templo, podemos verlo también con los romanos, que en su apogeo se desenfrenaron y también vino su perdición. El reino medo-persa fue tremendo, pero como un pequeño paréntesis o una pequeña pildorita de lo que vendrá quizás en el próximo capítulo, este imperio duró 209 años y también conquistó todo el mundo conocido de ese tiempo hasta aproximadamente el año 330 a.C., cuando apareció Alejandro Magno. Claro, y porque anteriormente hubieron ahí un periodo histórico que se conoce como las guerras médicas, en el que estuvo intentando tirarle zarpazo lo que sería Grecia, pero nunca se percató ni nunca pensó que Grecia, que eran un montón de ciudades-estado que no estaban unificadas, se lo comería por completo, pero, como bien dijo, ya llegaremos ahí. Por ahora, ya que estamos concluyendo nuestro programa, esperamos que de haber fallado, si cometimos algún error,
nos disculpen, y en el próximo programa les traeremos el Imperio Persa y su relación con la actualidad, y así iremos avanzando de imperio en imperio hasta llegar al final. Su relación con la profecía, Exacto. eventos proféticos hechos claros en este día profético. Amén. Así es. Hay un pequeño error de mi parte, su relación con la profecía, con los eventos Así es. claros hechos. Ahora, el asunto es el siguiente. Para la próxima semana los dejaremos con un corte musical, terminando nuestro programa del día de hoy. Dios les bendiga. Dios les bendiga.